El otro es el coseno. Seno, habíamos dicho, lado opuesto sobre hipotenusa. Coseno. Aquí es igual el coseno. Coseno va a ser igual a cos, ¿verdad? Y siempre cos, pero coseno ¿de qué? Coseno de un ángulo. Entonces vamos a ver si ese ángulo se llama A, entonces coseno de A. Va a ser igual a, subimos aquí, lado adyacente sobre hipotenusa. Ahí. Aquí hago esto. Y eso sería coseno. ¿Ya más o menos se van acordando de esto o no tienen ni idea? Porque esto lo vieron el año pasado, creo. Bueno, como les decía, quien lo tiene ahorita fresquito es Hamilton. Hamilton les puede dar clases de esto también. Uy, Tangente, profe, tampoco así. tangente va a ser igual a tan del ángulo A. Y esto va a ser igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente. Lado opuesto sobre el lado adyacente. Eso es tangente. Ahora, ¿a qué es igual la cotangente? La cotangente es tan sencillo, cotangente, como decir cot del ángulo A va a ser igual a lado adyacente, lo contrario de la tangente. Lado adyacente sobre lado opuesto. Así. Me faltan dos más, que sería la secante del ángulo. Secante. Eso va a ser igual a sec. Secante de A va a ser igual a... Si les digo que la secante es lo contrario del coseno, ¿a qué sería igual? Pregunta. Si les digo que la secante es lo contrario del coseno, ¿a qué sería igual? Hipotenusa sobre el lado adyacente. Correcto. Hipotenusa sobre lado adyacente. Y aquí le agrego esto. Hipotenusa sobre el lado adyacente. Me hace falta una, son 6. Me hace falta una aquí. La que me hace falta es la cosecante. Si les digo que la cosecante es lo contrario del seno, ¿qué dirían? ¿A qué sería igual? Hipotenusa, ¿sobre quién? Lado adyacente. Lado adyacente, muy bien. Lado adyacente. ¿Vieron cómo anda Hamilton con esto? Anda filudo. Entonces esto es lado adyacente. Me hace falta el último, ya lo había escrito, pero lo voy a escribir acá porque borró. Dígame, Kathleen. Vuelvo a poner la del seno. Sí, sí, para que la tengan, porque al irme para allá se me fue. Seno igual a seno de A. Y eso va a ser igual a ¿qué? Niño, yo lo esperaba ver con el traje típico en clase. ¿Por qué no lo hicieron? Yo le pregunté, pero usted me dijo que no. Sí, ustedes era para la foto eso.
Yo he visto algunos cursos que sí están recibiendo clases así. Bien, esas son las 6 funciones trigonométricas. Pero, ¿qué es lado opuesto? ¿Qué es lado adyacente? ¿Qué será eso? ¿De dónde viene todo esto? Bien, esto viene de aquí. Vamos a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo acá. Este triángulo nos va a decir qué es el lado opuesto y qué es el lado adyacente. Ahora, si nosotros tenemos aquí un ángulo, tenemos aquí este ángulo y este es el ángulo A, y cada uno de los lados tiene un nombre. Este es el lado C, este es el lado B y este es el lado A. Entonces, tengo esos 3 lados. Ahora, tengo que definir quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. ¿Por qué? Porque dependiendo del ángulo que yo esté estudiando, va a variar el lado opuesto y el lado adyacente. Ahora veamos. Si el lado opuesto que yo estoy estudiando es este de aquí, va a ser porque el ángulo va a ser este. El ángulo que yo estoy usando como referencia es el ángulo A. Entonces, el ángulo A es este de aquí. A mayúscula, ¿verdad? El lado opuesto de ese ángulo A es B. ¿Cuál es el lado opuesto? Es el lado del triángulo que está enfrente del ángulo, acá. Ese es el que está enfrente. ¿Quién es el lado adyacente? El lado adyacente es el que forma parte del ángulo. Recuerde que el ángulo A está formado por estos dos lados. ¿Sí? Entonces el lado adyacente es el que forma parte acá. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es este lado, el lado más largo de un triángulo rectángulo. Esa va a ser la hipotenusa siempre. El lado más largo de un triángulo rectángulo. Y saber eso, saber identificar los lados, me va a ayudar a poder encontrar las 6 funciones trigonométricas. Ahora, teniendo en cuenta ese dibujo de ahí y teniendo en cuenta la definición de las 6 funciones trigonométricas, vamos a definir nosotros quién es quién. ¿Quién es el lado opuesto? ¿Quién es el lado adyacente? Entonces veamos. Si este es el triángulo, ¿quién sería el seno de A? El seno de A es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces en este caso sería B sobre C. ¿Sí? Porque B es el lado opuesto y C es la hipotenusa. Eso es para el seno. El seno del ángulo A va a ser igual a B sobre C. Ahora, aquí le doy igual. ¿Quién sería el coseno? El coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Para este triángulo en especial sería A sobre C. Muy bien, A sobre C. Tangente. ¿Quién es la tangente? Lado opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto es B, que lo doy igual. Y el lado adyacente es A. Muy bien. Ahora vienen las identidades recíprocas. ¿Por qué se les dice recíprocas? Porque yo les puedo dar vuelta. Entonces, la recíproca de la tangente es la cotangente. Entonces, en vez de ser B sobre A, va a ser A sobre B. Ahora, la recíproca de la tangente es la cotangente. Recuerden eso siempre. La recíproca de la secante, ¿quién es? Hipotenusa sobre el lado adyacente. Entonces, la recíproca de la secante es el coseno. Si el coseno era A sobre C, entonces va a ser C sobre A. ¿Cuál sería la recíproca de la cosecante? La recíproca de la cosecante es el seno. Si el seno es... Aquí tengo un error yo. Aquí es lado opuesto. Aquí es lado opuesto. Si el seno es
el lado adyacente, perdón, si el seno es lado opuesto sobre hipotenusa, su recíproca es la cosecante y es hipotenusa sobre el lado opuesto, C sobre B. Y ahí tengo las 6 funciones trigonométricas con respecto al ángulo A. Ahora, si yo vengo y ya no tengo ahí el ángulo A, sino que tengo otro ángulo, este ángulo de acá, el ángulo B, ese es el ángulo B. Pregunta, ¿quién sería el lado opuesto a B? El lado opuesto de B, ¿quién es? A. A, muy bien. El lado opuesto de B es A. ¿Quién sería el lado adyacente de B? Del ángulo B mayúscula. C. C. No, el lado adyacente. C siempre va a ser la hipotenusa. Ojo, C siempre va a ser la hipotenusa. El lado adyacente. El lado adyacente, ¿quién sería? A. B, A. pues. B. B. El lado opuesto de B A. es A, ¿verdad? Ese es el lado opuesto. El lado opuesto, el lado adyacente sería B, B minúscula. Ese sería el lado adyacente. ¿Para quién? Para B mayúscula. ¿Y quién sería la hipotenusa? La hipotenusa siempre sería C. Esa no cambia. Esa siempre va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, existe el lado opuesto, existe el lado adyacente. El lado adyacente es el que forma parte del ángulo. El lado opuesto es el que está enfrente. El lado opuesto es el que está enfrente. Entonces, aquí es el que está enfrente. El lado adyacente es el que forma parte del ángulo y la hipotenusa siempre va a ser el mismo. Esa no cambia, ¿verdad? Entonces, escriban ustedes aquí a la par seno de A, seno de B y todo eso, por favor. Hagan ustedes. Escriban seno de B, coseno de B, tangente de B. Y aquí a la par, y después de haberle escrito, escriban los recíprocos. Recíproco de seno, ya dijimos que era cosecante, cosecante de B. Recíproca de coseno, ya dijimos que era la secante, secante de B. Esa es una forma más fácil de aprenderlo. Y el recíproco de la tangente es cotangente. Ese está más fácil todavía. Cotangente de B. Escriban quién sería cada quien. Ustedes le ponen acá, le ponen el igual. En el igual. Acá también el igual. Y me dicen a ver cómo les quedaría. El seno de B sería ¿quién? A sobre C, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí sería C sobre A. Coseno de B, ¿quién sería? B sobre C. Quiere decir que aquí sería C sobre B. Y la tangente de B sería A sobre B. Quiere decir que esto sería B sobre A. Y ahí encontramos las 6 funciones trigonométricas. Este es un repaso antes de comenzar el tema. Pero así sería esto. Así serían las funciones trigonométricas. ¿Verdad? Tengo un triángulo rectángulo. Ok, regreso acá porque tengo que pasar lista. Se va a borrar todo esto, pero igual está en el video, no se preocupe. Daliana Bautista, María Méndez, Eduardo Rivera, Kathleen Almendares, Heidi Rodríguez, Ana Castro, Juan Manuel Lagos, Jonathan Hernández, Jennifer Carrasco, Cindy Salinas, Kiara Valladares, Odalí Cerrato, Andy Galeano, Dayana Ortiz, Yaneli Gabriela. Enciendan su cámara, por favor. Santos Freyen, Dayana Ortiz, Hamilton Anduray, Ángel Gabriel, Jenny Varela, Yaneli Gabriela, Areli Romero y Abad Matute. ¿Hubo alguien que no mencioné? No, bueno. Bien, niños, espero sus fotos. Tengo que hacer ese collage, tengo que mandarlo. Por favor, mándenme sus fotos.